nos encontramos en este espacio de Tertulias con Juana. Gracias a todos los que nos están acompañando hoy. A ver, ¿dónde están? Sí, gracias a todos los que nos están acompañando. Hoy vamos a tener a Mercedes Bressó de España. Ella nos va a hablar de la sombra y la luz en el apego. Hola, Mercedes. Mercedes nos acompaña desde España. Ya la habíamos tenido en otra oportunidad en tertulias. Cuéntanos un poquito de ti, de ese camino que tú has hecho también de desarrollo, de transformación, donde ayudas a muchas personas a sanar y a ese crecimiento personal. Bueno, pues a ver, estudié en su momento terapia ocupacional, pero esto de la sanación de las energías me ha traído de siempre, desde pequeñita. Creo que leí un libro en el que una mujer sanaba a la gente con las manos y de repente fue como yo quiero hacer eso. Entonces ha estado siempre la meditación, las energías, siempre ha estado en mi vida. Cuando estudié terapia ocupacional, una de las enseñanzas más importantes creo que me dio la carrera es que cuando hay una lesión, no es esa lesión y punto, es que engloba al individuo entero. Es la lesión física, es la lesión emocional, es cómo afecta a nivel social. Luego estudié manopuntura coreana, tengo la maestría de Reiki tántrico, he hecho programación neurolingüística, la técnica de Mindful, he hecho las manos para sanar desintergética y coopero en las caravanas de sanación del doctor Jorge Carvajal. Y ahora, uniendo todos estos conocimientos y las experiencias de las caravanas, pues cuando alguien contacta conmigo porque tiene algo que le bloquea, le ayudo, o bien desde el nivel energético, o bien desde el nivel emocional, o bien desde incluso a veces el nivel físico, porque el cuerpo al final lo que hace es reflejar los bloqueos que tenemos emocionales y energéticos. Y eso es un poco el trabajo que hago ahora, que realizo ahora. Bueno, y el apego entonces en este momento, o sea, el apego viene a ser una emoción que nos limita y nos puede llevar al sufrimiento. ¿Qué es el apego entonces? ¿Por qué vamos a hablar hoy de la luz y la oscuridad en el apego? Bueno, pues lo que hoy quiero compartir con la gente es un camino, un proceso que yo he tenido. Y lo primero que quiero decir es, no voy a dar lo que voy a decir desde el yo soy desapegada de todo. No, soy la primera que está apegada. Lo reconozco. Y viene un poco de ahí, en el 2017 tuve un impacto emocional muy fuerte, una ruptura que llevé muy mal emocionalmente, y en aquel momento todo el mundo, había gente a mi alrededor que me señalaba y me decía, lo que te pasa es apego, lo que te pasa es apego. Y eso me enervaba, era como, no se te ocurre otra cosa, déjame en paz, etcétera. Y quiero decir una primera cosa en esto, si ves a alguien que está sufriendo, decirle lo que le pasa es apego no ayuda. Es como si hubiera una persona que va en una moto, se salta un semáforo y entonces llega alguien, le impacta, el de la moto sale borrando, se rompe la pierna, se da un trastazo y entonces tú llegas al de la moto herido y le dices, lo que pasa es que te salta el semáforo. ¿A que no hacemos eso? Le atendemos, le ayudamos, llamamos a la ambulancia, le decimos, tranquilo, que la ayuda viene en camino. Pero no le decimos, es que te ha saltado el semáforo. Eso ya se dirá cuando se recupere. Eso ya tendrá que trabajarlo cuando se recupere. Pero si lo estás pasando mal, que te digan eso, es como, llama a la ambulancia, ¿sabes? Sí. Entonces, eso es lo primero, es como, el apego está ahí, es cierto, pero seamos un poco más cariñosos con la persona que lo está pasando emocionalmente bien o mal, por el motivo que sea, porque lo que necesita es comprensión. Eso en primer lugar. Cuando me ocurrió esto a mí, claro, todo el mundo me señalaba y ya te digo, era como yo no estoy apegada, yo no estoy apegada. Lo negaba. Y aquí ocurre otra cosa también, ¿por qué lo negaba? Porque cuando yo miraba a mi alrededor, cuando yo miraba a otras personas, no veía apego, veía mi herida. Aquí es donde se cumple la ley del espejo. La herida más importante es la que yo veía. En ese momento el apego no era lo más importante, yo no era capaz de verlo. Y por eso digo, es la segunda lección. Si tú llegas a alguien que lo está pasando mal y le dices lo que te pasa es apego, piénsatelo, porque si estás viendo la herida de apego es que tú la tienes dentro también.
importante que la ley del espejo está para todo el mundo. Claro, cuando me empezaron a decir esto, fue como, y me recuperé. Es decir, cuando salí de aquel bache, cuando ya pude ver que me había saltado el semáforo, fue cuando decir, vale, ¿y por qué? ¿Qué es exactamente el apego? Y ahí es donde empecé a investigar, a leer libros, libros de psicología sobre qué es el apego a nivel de psicología, a nivel energético, a intentar comprenderlo. Y voy a poner un ejemplo porque a mí me gusta explicar las cosas con imágenes. Creo que viene un poco del hecho de que tengo dislexia. Es un momento porque os voy a enseñar una de las cosas a las que yo estoy apegada. A tu gatito. Esta gata que he cerrado la puerta para que no haga ninguna trastada y aquí está. Porque es una experta en abrir puertas. Así que, bueno, pues como estaba contando, yo pongo, cuando explico cosas, lo explico con imágenes porque es la forma en la que a mí me ayuda a comprenderlo por la dislexia un poco, ¿vale? Los disléxicos, si nos hablan con imágenes, mejor. Si yo tengo esta taza y yo estoy apegada a esta taza y la quiero y me la llevo a todas partes y de repente llego un día y digo, wow, estoy apegada a la taza y me deshago de ella. Y a los 2 días aparezco con esta otra taza, ¿vale? Me he desapegado de la anterior taza y estoy tan orgullosa del plan de me he desapegado y sigo con esta taza y voy a todos los sitios hasta que de repente llego y digo, wow, me desapego de ella. Y entonces aparece la botella y me he desapegado de todo, de las tazas, pero ahora tengo la botella. Pues un poco esto es lo que hacemos con las personas. Creemos, me estoy apegada a esta persona, me desapego de ella, cambio de otra. Y lo importante no es la persona, es qué hay dentro. Lo que hay dentro es lo que hace que esté apegado. Si aquí hay un líquido con aquí el mismo líquido que está en esta taza, no me he desapegado de nada, he cambiado el recipiente. Eso es lo que pasa cuando muchas personas es como tengo un problema con mi pareja, me separo, me desapego de ella y al rato estoy, a los 6 meses o al poco tiempo estoy con otra pareja y me sigue ocurriendo la misma historia. Sigue siendo lo mismo, es decir, he cambiado el recipiente, pero no he cambiado a qué estoy apegado. Y hay tanto apego en decir, tengo esta taza en la mano, como en no tener nada. Es decir, yo no necesito ninguna taza. ¿Por qué? Es como, esto es un poco exagerado, ¿vale? Pero pongamos en una persona que tenga, esto lo ha llenado de un líquido que lleva muchísimo azúcar y se deshace de eso y no vuelve a tomar ese líquido. Estás tan apegado, lo que haces es prescindir. Eso, no sé si me explico la idea, ¿vale? Es como si rechazas algo totalmente, puedo estar solo, no necesito ninguna pareja. ¿Tienes apego? ¿A qué? Ahí está la cuestión. ¿A qué tenemos apego? Pero es, Y lo que es, dime. pero es que el apego también es parte del ser humano, porque por eso tenemos nuestras relaciones, tenemos las relaciones con los papás, tenemos los hijos, entonces hay un apego que sí desarrollamos desde que nacemos y que es importante tenerlo. La diferencia es qué tipo de apego tengo, si es un apego positivo, seguro, ¿cierto? O es un apego que me hace dependiente, que siento la necesidad de, sea una persona o sea algo en la vida. Exactamente, exactamente. Es eso, lo que de verdad nos hace estar apegados y que son sentimientos y emociones y creencias. ¿Y dónde se establece eso? Pues como tú acabas de decir, lo tenemos de toda la vida. El apego es como, es algo que surge, mejor dicho, que se empieza a forjar en la infancia. Desde que nacemos, ¿no? Exactamente, es los primeros años de vida que tengamos van a ser fundamentales para saber cómo va a ser nuestro apego el día de mañana y qué tipo de relaciones vamos a establecer esos primeros años. Y ahí es donde se establece lo que tú dices. No solamente las relaciones con los demás, la relación con nosotros mismos, porque es la forma como nos vemos, ¿no? Eso es. Cuando es cómo nos vemos a nosotros mismos, qué emociones, qué creencias tenemos sobre nosotros mismos,
esas creencias son las que van a hacer que nos relacionemos con el entorno y todo eso se establece en la infancia. Y eso es lo que va a hacer que gestionemos las situaciones de relación con otras personas, de cómo manejamos nuestras emociones y de cómo vamos a manejar situaciones de estrés que se ven en el futuro. Todo eso es el apego. O sea, tú llegas a alguien y le dices que si tiene un problema con el jefe es por apego y no lo entiende. Y sin embargo tiene un problema con el jefe porque en la infancia, por el apego que se dio, tiene problemas con la autoridad. Y eso nace de unas emociones y unas creencias que se dieron en la infancia. Y ahí es donde entra, por eso te digo, el mundo espiritual se junta muchas veces con el mundo psicológico, porque tenemos el desapego como algo muy elevado y espiritual y sin embargo hay que ir a la esencia, a lo que es lo psicológico para entender cómo es el apego. Y luego es tan importante que es cómo se estructura nuestro cerebro. O sea, si llega alguien, lo reconozco, si llega alguien y me dicen, estoy desapegado, me entran ganas de decirle, ya no tienes cerebro. Si tienes cerebro, tienes apego. Así de claro. Porque se establece ahí en esos primeros años de vida, es donde vamos a aprender. ¿Y cómo vamos a aprender? Desde lo que en nuestro entorno se da como una relación. Es decir, tú tienes un niño, ese niño va a aprender a conocer el mundo a través de sus sentidos, pero sobre todo observando a las figuras de autoridad que tenga al lado. Las figuras que tienen que protegerle. ¿Quiénes son? Sus padres, sus tutores, puede que incluso hermanos mayores. Aquí está mi bicho dando otra vez guerra. Entonces, todas esas figuras de autoridad son las que van a hacer que ese niño aprenda a observarse a sí mismo. Y de ahí viene todo. ¿Qué es un apego seguro? Pues un apego seguro es cuando ese niño ha sentido cuando era pequeño que sus necesidades estaban cubiertas. ¿Qué necesidades? La de protección, la de seguridad, la de amor. ¿Tienes estas necesidades cubiertas? Ese niño se va a sentir seguro y va a desarrollar un apego seguro. Hace unos años, dime. Mira que en ese apego seguro aprendemos a amar en la forma como nos amaron, ¿verdad? Como aprendimos a amar, como lo que nos dieron. O sea, lo que tú no puedes dar es lo que no tienes adentro. Entonces, si te amaron desde el principio, si tuvieron todas esas necesidades cubiertas, ese niño, pues va a amar en una forma con libertad y sin dependencia. Eso es lo que le enseña ese apego seguro, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque hubo un momento en su vida en la que se le demostró que era importante, que él era importante y se le amó. Y entonces ese niño va a desarrollar ese apego. Y desde ahí en el futuro, cuando crezca, va a tener esa seguridad en sí mismo. ¿Significa eso que va a encontrar la pareja perfecta y le va a querer? No. Significa que el día que se encuentre con una pareja va a estar tan seguro de sí mismo que probablemente no desarrolle comportamientos celosos. Que si la pareja va mal y se separan, no tenga la sensación de se me ha hundido el mundo. Todo eso es lo que significa. Va a hablar al mundo desde la seguridad de que él merece, esa persona merece lo mejor que esté por venir y lo mejor que esté ocurriendo. Eso es el apego seguro. Es eso, exactamente lo que tú acabas de decir. Y eso, si te das cuenta, es una creencia y una emoción. Ha nacido en un entorno donde se le ha hecho creer que es merecedor de todo. Y si te das cuenta, eso es un apego. Se ha quedado enganchado, apegado a la creencia de que merece eso. Y entonces ahí sale. Por eso es tan importante mirar hacia atrás cómo fue nuestra relación con cómo es la relación con nuestros papás, mirando las relaciones que tenemos en este momento en nuestra vida, como nuestra relación con nuestra pareja, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, cómo la ves y ahí te das cuenta qué tipo de relación tuviste tú en el pasado. Exactamente. ¿Y qué es lo que aprendiste? Pero sobre todo, ¿qué es lo que aprendiste de ti? ¿Cómo te quedaste tú con ese pasado? Luego, claro, ahí está, esa es la parte bonita.
Ese es lo que, cuando yo te decía, luz del apego. Es que eso es un apego y es una luz, porque esa persona va a seguir caminando segura por la vida. ¿Cuál es la sombra? La sombra es cuando es un niño en el que en su entorno no ha recibido esa seguridad. En algún momento ha tenido un impacto emocional muy grande en el que se ha sentido abandonado o no ha sentido cubiertas sus necesidades. Esto puede ser muy... Mira, recientemente yo tenía un ejemplo, una compañera de trabajo que su hija lloraba por las noches, se despertaba llorando por las noches, etcétera, y ella se iba a la habitación y la abrazaba y decía, a mi hija le pasa algo. Cuando fue a los médicos le decían que es que la estaba mimando y ella decía, no, a mi hija le pasa algo. Y en efecto, al final resulta que a la niña le pasaba algo. Si hubiese hecho caso a uno de esos médicos que le decía le está mimando, cuando la niña empezaba a llorar con su dolor, de ese malestar físico que la provocaba dolor, empezaba a llorar y su madre no acudía, esa niña habría dejado de llorar, pero no habría dejado de sentir dolor. Habría aprendido que llorar no produce respuesta. El dolor habría seguido estando allí. Habría aprendido que su necesidad de ser protegida no tenía respuesta, porque ella no merecía la pena. Y ahí podía surgir la herida de abandono, la herida de injusticia, la herida de lo que sea. Un lloro en un adulto y en un niño significa que hay una necesidad. Sí, vale. Tenemos el lloro del niño que está en plan de venga, te estoy dando tal porque quiero el juguete este y no me lo estás dando. Vale, pero hay una necesidad. Tú puedes seguir no dándole el juguete, pero quedarte al lado mientras está llorando. Es decir, venga, entiende la necesidad que tienes de desarrollar tus pulmones desde este punto de vista. Pero es que a lo mejor ese niño está llorando porque le duele algo. Si le ignoras, le enseñas que él y su necesidad no son importantes y no está protegido, no está seguro. Y de ahí es de donde salen el apego inseguro, el apego ambivalente, el apego de hoy me cuidan, mañana no, el no sé cuántos. Todos esos ya son la sombra del apego y es lo que te lleva a relacionarte con otros. Porque ahí surge la persona por ejemplo, puede ser una persona muy independiente y dices, uy, este está muy desapegado. ¿Por qué? Porque va de relación en relación y nunca manifiesta nada. No, es que es alguien que ha aprendido que no puede manifestar, que sus emociones no están bien vistas, que nadie va a hacer caso a sus emociones y se las traga. ¿Y qué pasa cuando te tragas emociones? Pues que tu cerebro, que sigue emitiendo esos neurotransmisores de cortisol, de lo que sea tal, sigue emitiéndoles y al final, por tragarte esas emociones, te pones enfermo. Y entonces aparecerá la enfermedad que sea, ya puede ser, no sé, un asma, un cáncer, la enfermedad que sea, pero va a aparecer porque te has tragado una emoción. Porque estabas apegado a la creencia de que no puedes, de que tienes que ir por el mundo siendo invulnerable, no mostrando nada en absoluto, que te rompan una mano y no muestres, no se te cambie la cara. Ese es el tipo de apego que no es sano. Esa es la sombra. Y luego, claro, cuando estableces una relación con alguien en la que muestras tu vulnerabilidad por primera vez o lo que sea, y ese alguien desaparece, te destroza, y entonces que aparezca alguien más elevado y te diga eso es apego, pues ya sé que es apego, pero es que me ha hecho daño. Pero esa es la clave. Pero sabes, Mercedes, estaba pensando que en ese camino de transformaciones, en ese camino espiritual que todos tenemos con todas las experiencias que vivimos en la vida, pues el apego es una de las experiencias más importantes que nos enseña de verdad a mirar cómo amamos y cómo nos transformamos a nosotros mismos. Definitivamente, porque si caes en ese tipo de sufrimiento cuando hay una dependencia, porque independiente de cómo nos trataron los papás, sí, que tuviste la suerte de que te cogieron o no te cogieron, cubrieron tus necesidades, pues la mayoría de las veces, no todas las veces, los papás aman a sus hijos, o sea, naturalmente los aman, no todas las veces, ¿verdad? Pero en esos casos vienen a enseñarnos, a transformarnos y a hacer ese crecimiento y evolución que necesitamos hacer todos para descubrir esas heridas. Totalmente, totalmente. La vida, cuando
cuando te ocurre algo, la responsabilidad de salir adelante es tuya. O sea, sí, vale, de un niño pequeño es de sus padres, de su entorno, de sus tutores. Total, sí. Pero cuando te haces cargo de tu vida, ya eres tú. Ni tan siquiera es de la persona que está a tu lado apoyándote. Cuando alguien acude a mí, yo le digo, yo te voy a acompañar, pero yo no te voy a sanar. La responsabilidad de la sanación es de esa persona, de hacerse cargo de lo suyo. Y también es mirar al pasado. Se habla mucho de la herida del niño herido y todas estas cosas. A ver, si el niño fue herido ahí, pero la herida está en el presente. La herida está afectando al presente. ¿Quién puede coger y curar esa herida? Uno mismo. Esa es nuestra responsabilidad. Puedes pedir ayuda a gente que te acompañe, pero nuestra responsabilidad siempre es hacernos cargo de nosotros mismos. Y ahí es donde se da la evolución. Esa evolución que es tanto a nivel psicológico como a nivel espiritual. Es donde se da. Cuando te haces cargo de ti, cuando miras y dices, ¿por qué me está ocurriendo esto? Puedes mirar al pasado para comprender cuál es el origen. Eso siempre. Y tienes que mirar al niño interior. Eso, o sea, para mí, el niño interior es como si fuera la estrella del paseo. O sea, si está bien, tú tienes una relación contigo mismo y con los demás en una forma sana. Estás feliz, sabes disfrutar, sabes encontrar el placer, te ríes con todo, evolucionas y te desarrollas bien en tus relaciones, en tu profesión. ¿Por qué? Porque tu percepción de la vida está en una forma positiva. Claro. Y mirar al niño interior significa hacernos cargo de lo que le ha pasado. Eso es mirar al niño interior. Entonces, sí, darnos cuenta que el niño interior somos nosotros. Claro. No es algo ajeno a nosotros, es hacernos cargo de nosotros y de lo que le ha pasado. Entonces, pero es un proceso, no es de repente decir, uy, cuando era pequeño me hicieron esto y como hago una meditación de niño interior y ya está curado. No es así. Es comprender, comprender que habrá días que te levantes y todo vaya estupendamente bien y ese día seas capaz de manejar tus emociones perfectamente, y habrá días en los que haya un disparador que haga que te toque un poquito más profundamente, que tú creas que la herida está totalmente sanada y resulta que hay un puntito que sigue infectado y te tocan el puntito y vuelves a caer. Y da igual. Es decir, es como, pues mira, el puntito estaba infectado, vamos a abrirlo, vamos a sacarlo, vamos a limpiarlo y vamos a limpiarlo para mañana seguir adelante. No en plan de, hoy yo creía que esto estaba ya sanado, ¿cómo me ha vuelto a pasar? No. Porque el apego no va a desaparecer. La estructura cerebral va a cambiar. Esa es la clave. Va a cambiar. Y el cerebro es muy curioso. El cerebro no coge, suelta algo y ya está. El cerebro sustituye. Es decir, si yo quiero quitar esta taza de mi mano, lo que tengo que hacer es darle esta otra. Eso es el cerebro. Entonces, ahí es donde, trabajando el apego, viendo qué es lo que te ha pasado, viendo qué es lo que le ha pasado a ese niño, vas descubriendo, cada vez que se da esa circunstancia en la vida, vas viendo una capita más que puedes sanar, que puedes curar, de la que te puedes hacer cargo y puedes limpiar. Y puedes cambiarla por otra más positiva. A lo mejor una persona que ha tenido ese apego inseguro, la creencia que se le ha quedado en la mente es no puedo manifestar emociones. Vale, y ya ha quitado esa creencia. Muy bien. Y el día de mañana le pasa algo y resulta que debajo de esa creencia había otra de no soy lo suficientemente bueno. Vale. Maravilloso. Acabas de descubrir que está no suficientemente bueno. Pues entonces vamos a quitar esta. Estaba escondida. Exactamente. Vamos a poner otra. No, vas a poner una virtud, no vas a poner otra creencia, ¿cierto? Vas a poner, o sea, sí es una creencia, pero en un concepto positivo. Exactamente. Es otro tipo de creencia, pero es cambiarla. Cambiarla por una positiva. Y ahí es cuando vuelve a darse el apego, la luz del apego. Si tú te apegas a una creencia positiva que te ayuda en tu vida, es maravilloso. Esa es la idea, es maravilloso. En lugar de decir, no valgo la pena,
pues lo cambias por el soy maravilloso. Y ya está, y te apegas a esa, a la del valgo mucho. Entonces, es cambiar una por otra. La esencia es a qué te estás apegando. Si mi vaso está lleno de un líquido que me está haciendo daño, no es sano. Pero si mi vaso está lleno de agua limpia cristalina, estoy cuidando mi universo. La cuestión es que siempre voy a necesitar beber algo porque estoy en este cuerpo. ¿Qué es lo que estoy bebiendo? Esa es la clave. ¿A qué creencias me estoy aferrando? ¿Y a qué emociones? Sí, en esas emociones sería también mirar cómo amo, cómo amo Sí, a mis padres, cómo amo a mi pareja, cómo amo a mis hijos. Si lo hago desde el control, desde el apego, desde la necesidad, sería mirar exactamente. Ahí. Fíjate que me he enterado recientemente que en el sánscrito hay, no sé si eran 108 palabras para definir el amor. No sabía. Es como sí, ya te he dicho 108 porque creo recordar ese número, puede que sea otro, ¿no? Pero es como los esquimales que tienen no sé cuantísimas palabras para definir la nieve. Es decir, aquello que está más en tu vida y que es más importante es lo que más tiene. Y es muy curioso que en nuestro lenguaje de hoy en día solamente tenemos dos palabras que tienen la misma raíz, que es amor y amistad. La amistad es una forma de amor. Esa es la realidad. Pero tenemos amor a muchas cosas. Tenemos el amor a nuestros padres, amor a nuestros hermanos, amor a nuestros amigos, amor a nuestras mascotas, amor a nuestras plantas, amor a nuestra casa, amor a nuestro cuerpo. Hay todas esas gamas de amor. Todo eso va a estar definido en función de cómo sea tu apego. Entonces, si tienes un apego seguro, vas a amar desde la libertad, desde ver al otro tal como es, porque eres capaz de verte a ti tal como eres. ¿Y qué significa ver al otro tal como es? Significa ver su luz y su sombra. Eso no quiere decir que si tengas a una persona que es un ogro y tal y te está haciendo daño, le tengas que, ay, como la amo, la tengo presente. No, porque ahí se te está olvidando la creencia más importante, que es que amarte a ti mismo. Amarte a ti mismo significa cuidarte. Y si tienes una persona que es un ogro y te está haciendo la vida imposible, tenerle a tu lado en tu vida no es amarte a ti mismo. Claro. Entonces, viene todo eso. Y viene todo esto. Exactamente. No nos fijamos cómo nos están amando, cómo es esa relación para darnos cuenta si me amo o no me amo. En esa forma del apego, Mercedes, habría también que definir la diferencia cuando amas o no amas a una persona, o sea, cuando hay una dependencia o hay ese amor en la relación. ¿Cómo lo descubres tú que sea ese apego sano? Pues mira, ahí es complicado, ¿vale? Porque sí que es verdad que cuando estableces una relación de amor con una pareja, va a haber una dependencia. Va a haberla. En ese sentido, el apego es como un equilibrio, ¿vale? Igual que tienes una balanza que para encontrar el equilibrio tiene que estar haciendo esto, pues lo mismo pasa con una relación. Para que esté en equilibrio tiene que estar haciendo esto. Y si está así totalmente quieta, hay inmovilidad. Entonces habrá momentos en que te desequilibres, vayas de un lado a otro. La esencia es que no te quedes aquí, porque si te quedas aquí, te caes. Y entonces también hay inmovilidad. Y lo mismo si te vas al otro lado. Entonces es un poquito así. Ese poquito es lo que te hace. Mira, un ejemplo que me pusieron el domingo con una persona que contacté por otra cosa y me dijo, es como andar. Si tú estás totalmente parado, estás en equilibrio. Para andar, tienes que desequilibrarte un poquito. Entonces, es cierto que cuando estás en una relación, va a haber un poquito de dependencia, va a haber un poquito, tiene que haber apego. Porque si no hay apego, tampoco vas a implicarte totalmente en esa relación. La esencia es que en ese apego tú no te pierdas. Que en ese apego a la otra persona, si en algún momento se da algo que te ponga en peligro a ti, seas capaz de decir, el apego a mí va por encima de todo.
El amor a mí va por encima de todo. El amor a mí, sí, sí. Ujú. Por eso es por lo que te digo que es como un complicado equilibrio. Complicado, porque de ahí aprendemos. Es que ahí es donde se da el aprendizaje. ¿Y qué es lo que nos ocurre en muchas ocasiones? Que a veces queremos tanto a la otra persona que nos olvidamos. Queremos que la otra persona esté bien. Ponemos sus necesidades por encima de las nuestras. Y sus necesidades no están por encima. Ni las nuestras están por encima de la otra persona. Están al mismo nivel. Y eso es lo que nos cuesta ver. Que no podemos decir, voy a cuidar esto, voy a limpiar porque sé que a él le gusta. Ya, pero si tú estás enferma ese día y no puedes limpiar porque a él le gusta, pues que limpie él. Tú cuídate. Y sin embargo, no voy a hacer el sacrificio para demostrarle que le quiero. No necesitas demostrarle que le quieres. Necesitas demostrarte que te quieres parando tú un momento. Pero es muy complicado. Y no soy experta en hacerlo porque si yo te contara. Pero eso empezaba diciendo, soy la primera persona que está pegada, por ejemplo, a la gata. No, porque esos apegos, y era lo que estábamos hablando anteriormente, hay los apegos seguros, es la forma como mostramos nuestro amor y son las emociones que hay en las relaciones que van desde ese amor en libertad que hablabas tú anteriormente o esa relación en una forma que no te ayuda a crecer y a evolucionar y a ser mejor persona tú mismo en esa relación de las dos partes. Entonces, exactamente, ahí es donde tenemos que aprender o debemos aprender, o mejor, aprendemos cómo es la mejor forma como nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás en esas mismas relaciones. exactamente. Lo que sí que también es cuando hace poco me preguntaron, ¿y tú cómo sanas el apego? Yo dije, no lo sano. El apego es algo que está ahí, ¿vale? La esencia es cuál es la herida que te provoca ese apego. Entonces, si llega una persona que tiene un trauma en la infancia que le hace sentir abandono, esa persona, cuando tenga cualquier tipo de relación, es que lo llevamos siempre a la pareja, pero en realidad es cualquier tipo de relación, con una amiga. No, como no quiero que mi amiga abandone, voy a hacer lo que sea porque no me deje. Con la jefa, es que hoy he hecho tal cosa y mi jefa se va a enfadar. Y en realidad no tienes miedo al enfadar al jefe, tienes esa de me van a abandonar, me van a despedir. Es lo mismo. Y tienes ese miedo y tienes ese agobio. Y eso te lleva a veces a un perfeccionismo brutal. Entonces es como, ay, es que tiene que estar todo colocado aquí. ¿De dónde te nace ese perfeccionismo? ¿De dónde te nace el creer que todo tiene que estar bien? El miedo a que si no llegas a una determinada calidad, te van a abandonar. Y ahí te estás relacionando de forma insegura con la otra persona. Hay un apego, pero el apego no es lo más importante. El apego es esa sensación de abandono. Entonces, cuando lo trabajo, pues con la terapia que utilizo, que mezcla un poco, ya te digo, que si hipnosis ericksoniana, PNL, etcétera, pues todas estas cosas, cuando llegas ahí y lo liberas, leche, que el apego cambia. No es necesario, es como que él cambia. ¿Por qué? Porque la persona ha cambiado la herida a la que está asociado. Y si esa herida de abandono se cambia por confianza y seguridad en sí mismo, el apego va a cambiar y ya no se va a relacionar de la misma forma. Entonces, es como no nos obsesionamos tanto en elevarnos espiritualmente creyendo que me desapego de las personas. No. Tú puedes desapegarte de alguien, de tu pareja y seguir teniéndola al lado. ¿Por qué? Porque has dejado de necesitar que tu pareja cubra tu necesidad de seguridad. Y sigues teniendo a tu pareja y sigues teniendo el mismo de los 15 últimos años, pero ha cambiado la relación porque ya no te relacionas desde la necesidad y te relacionas desde otro punto, desde otro nivel. Y entonces,
¿Qué hacemos entonces con la enseñanza que tenemos en la parte espiritual y que además sucede en todo, que vamos aprendiendo a desapegarnos? Que además es el camino que tenemos a lo largo de la vida, es aprender a desapegarnos de todo. Es aprender a desapegarnos del resultado. Cuando, y es cierto, Explícate, sí. a ver, sí, Porque yo lo veo de la siguiente forma, Mercedes. O sea, cuando se van los hijos, aprendes ese desapego. Vas aprendiendo también a soltar las cosas, el trabajo, los países, las amigas, ¿cierto? ¿Por qué razón? sí, Porque finalmente, al final de nuestra vida, cuando ya llegamos al punto final, tenemos que además soltar que lo que fuimos, la familia y todo para llegar al otro paso, que es lo que para mí es importante también en todas estas tertulias, y es comprender que no nos quedamos tampoco en esta parte material, que somos energía y que tenemos que aprender realmente cuál es nuestra esencia. O sea, que nuestra esencia es esa alma y que cuando hacemos esa transformación, ese paso por la vida, que además lo tenemos que vivir en una forma plena dentro de este cuerpo, con esas relaciones, amando a todo el mundo, e igual a la vez vamos aprendiendo a desapegarnos de todo. Ese es el proceso de la vida. Eso es lo que sucede. sí. Mira, en realidad la evolución espiritual como tal no existe. Existe el recordar. Es decir, yo soy tan partícula de energía divina como lo eres tú. Y las personas que nos están escuchando son tan partículas divinas como lo somos nosotras. Esto se lo dije hace un tiempo a una persona y me dijo, ¿me estás diciendo que Putin? Y le dije, sí, Putin también es una partícula divina. Lo que pasa es que lo he olvidado, ¿vale? Esa es la esencia. Cuanto más lo has olvidado, más te alejas de quién eres. Entonces, cuanto más nos aferramos a todo lo material que hay aquí, cuanto más nos apegamos, más estamos olvidando quiénes somos en realidad. Y en todo el proceso de la vida, lo que hacemos es vivir experiencias para recordar que somos partículas divinas. Entonces, es un proceso. Pero si te das cuenta, nacemos y nuestro cerebro empieza ya a pegarse. Es decir, el apego en realidad es lo que nos mantiene en esta vida. Por eso es necesario para la evolución. El apego, cuando una persona se puede desapegar con 20 años y otra persona se va a desapegar con 70 años. ¿Cuál es la diferencia? Que la de 20 años va a dejar de estar encarnada. Es así. La persona que ya ha hecho su evolución y se ha desapegado, en realidad no está aquí en este mundo, se ha desencarnado. Y eso es lo que nos cuesta ver. Creemos que en realidad el apego es como la última asana para estar aquí aprendiendo las lecciones que tenemos. Hace un tiempo voy a contarlo muy rápido, ¿vale? Pero era como Buda sanó todas sus heridas. Y estaba a punto ahí de desencarnarse y trascender. Te iba a hablar sobre Buda cuando me estabas hablando de todo eso y de todos los seres iluminados. Él estaba ahí, exactamente, él ha hecho todo ese proceso tal, pues en esta historia te decían que estaba ya a punto de iluminarse y trascender cuando de repente llegó alguien corriendo y le dijo, Buda, tu mujer ha tenido un niño. Y dijo, Buda, ¡ay, mi niño! Y se encarnó. Y se volvió a quedar apegado a su niño. Cuando el niño era adolescente estuvo muy cerca de desapegarse porque el niño, como todo buen adolescente, dio mucha guerra, ¿no? Pero él seguía queriendo a su niño y siguió apegado aquí. Entonces, cuando estaba a punto de volver a elevarse porque ya se había desapegado de su hijo, de repente llegó alguien y dijo, Buda, que eres abuelo. Y dijo, ¡ay, mi niño! Y se quedó. Yo creo que ¿sabes eso que dicen? Que siempre hay bodhisattvas, budas, que se han quedado aquí encarnados para ayudar a todo el mundo a elevarnos. Existe esa creencia de que se reencarnan una y otra vez para seguir aquí. Están apegados. ¿A qué? Están apegados a nosotros. Y se reencarnan
una y otra vez. Es la llave. Esa es la otra luz del apego. Cuando te liberas, te elevas y te desencarnas. Pero si estás en esta vida, estás un pelín apegado. ¿A qué estaba apegada la Madre Teresa de Calcuta? A ayudar a la gente, a sus pobres. Ujú. A eso estaba apegada. Estaba apegada a su trabajo. Significa pero estaba desapegada del resultado. No esperaba cambiar el mundo, esperaba cambiar el mundo de esa persona y esperaba hacer su función, ya está. Y a eso es a lo que me refiero de desapégate del resultado. Cuando esto lo aprendí, por ejemplo, en las caravanas de sanación de Perú y de Costa Rica que organiza la Asociación Internacional de Sintergética, sentir, soltar, sonreír, disfrutar. ¿Qué significa? Siente lo que siente esa persona y cuál es su necesidad. Suelta el resultado, tú haces lo mejor que puedas. Sonríe y disfruta que estás ayudando a otra persona. Pero lo cierto es que yo no sé, de todas esas personas a las que he visto en Perú y en Costa Rica, junto con mis compañeros, yo no sé si la sanación ha dado resultado o no. Me he desapegado de ese resultado. He hecho aquello que creía que tenía que hacer, que estaba sintiendo y he soltado el resultado. Eso también es desapego. Y el desapego lo puedes hacer en muchas áreas de tu vida, pero hay otras en las que te va a costar más. Pero mientras que tengas una tontería apegada, vas a estar en esta vida. Y cuando te liberas de todos es cuando te desencarnas. O al Sí, menos eso es lo que yo ahora mismo, es la creencia a la que yo estoy apegada, que creo que es así. No digo que tenga la razón. Creo, después de meditarlo mucho, que es así, pero puedo estar equivocada perfectamente. claro. Y otra persona que tuvimos en tertulia nos hablaba de ese proceso que es el desapego, porque va soltando todo, ¿no? O sea, va soltando, Claro. además, el proceso de llegar a la vejez también va soltando todos los conceptos de belleza, del cuerpo, de todos los sentidos. O sea, todo es un proceso que va soltando Claro. también de ti mismo. Pero efectivamente, como tú lo dices, mientras que estemos aquí, estamos apegados a algo y más a todos esos maestros que tenemos en la vida, que son nuestros hijos, nuestros padres, nuestras parejas, que son las relaciones más cercanas, algunas veces también nuestros amigos, que también nos El enseñan. vecino de enfrente que se dedica a pasar con tacones por tu casa y no te deja dormir, ese también es un maestro. Sí, todos. Sí, sí, y desde el apego, claro, porque estás aprendiendo cómo amar en forma, con libertad para no sentirte tampoco con esa necesidad que tú hablabas anteriormente. Exactamente. Es que hay que darnos cuenta, es como si tú te montas en un coche, ¿vale? Y estás en el coche conduciendo y estás diciendo, ah, te estás desplazando por ahí y dices, no, pero yo no necesito gasolina. Mientras estés en el coche vas a necesitar gasolina ¿Mm? Ujú. para desplazarte en ese coche y llegará un día en el que te bajes del coche y te desplaces sin él y entonces no necesitarás gasolina. Pues eso es un poco lo que pasa. Este cuerpo, esta encarnación que hemos elegido en este momento, se necesita determinadas cosas para moverse por la vida. Necesita agua, necesita aire y necesita una estructura que es nuestro cerebro. Y nuestro cerebro necesita unas hormonas y unos neurotransmisores. Es con lo que se comunica. Y a eso ahí hay apego. En nuestra estructura cerebral hay una arquitectura que genera el apego. Por lo tanto, mientras que estemos aquí en este cuerpo, vamos a estar apegados. ¿A qué? No lo sé. Cada uno una cosa. Yo a mis gatas, pero tampoco es malo, porque, por ejemplo, ahora que te pongo el ejemplo de mis gatas, el apego es aquello que te hace luchar. Es decir, si hace 2 años una de mis gatas se puso enferma y he luchado, he ido de un lado a otro hasta que he encontrado un sitio donde me han ayudado a tratarla. Si yo hubiera sido de la práctica de, estoy desapegada a mi gata, como me está dando por saco con la enfermedad, cojo la abandono y punto. Pero no es así. Estoy apegada a ella y por lo tanto es como voy a hacer todo lo posible porque esté bien. ¿Dónde está el límite? En el límite en el que ella sufra y yo sufra. Ahí es cuando a lo mejor
tienes que decir, tengo que parar porque la estoy haciendo sufrir, porque yo soy incapaz de desprenderme de ella. Eso ya sería otra cuestión. Pero por eso es como hay un equilibrio y en ese equilibrio te lleva a luchar. Si tú estás apegado por ejemplo, tú ahora mismo con tu trabajo estás apegada a dar a conocer a la gente todo este tipo de ideas, con estas tertulias, pero no estás apegada al resultado en el sentido de decir, no esperas cambiar ni convencer a nadie, pero tu objetivo es, voy a dar a conocer esto y es maravilloso. Y entonces estás haciendo un gran trabajo. A mí ahora mismo que me gusta, estoy apegada a que creo que la energía es la clave para poder sanar muchas de nuestras cosas, de lo que nos pasa a nivel emocional, de lo que nos pasa a nivel físico, y que todo pasa por energía y por creencia. Y desde ahí estoy ayudando a la gente. Pero igual que estoy comentándote esto y en ningún momento espero responder o convencer a la otra persona que pueda estar escuchando esto, estoy desapegada de ese resultado, pero sí estoy apegada a esta creencia. Y eso es lo que tengo que reconocer, que no soy, que si llego a alguien y le digo estoy desapegada, es mentira. A algo estoy apegada, mientras que esté aquí encarnada, estoy apegada a algo. ¿A qué? Pues a muchas cosas. A todo lo que para ti te haga feliz. Y ese es otro de los aprendizajes que tenemos que hacer dentro del apego, y es que la felicidad la ponemos afuera, mas no es afuera, es dentro de nosotros. Y coincidencialmente, em, cuando nacemos somos tan dependientes de los papás que creemos que esa felicidad se encuentra afuera en esa realidad. Por eso tal vez tenemos ese concepto de que la felicidad está afuera, porque desde allí, desde ese momento, nace un concepto equivocado en nosotros de lo que es la felicidad. Puede ser. Puede ser, o también puede ser de esa frase que tantas veces hemos oído y se ha dicho, y nosotros cuando éramos pequeñas y se dice y tal, de coger al bebé y decirle, me estás haciendo feliz. Nos estamos creyendo responsables de la felicidad del otro. Y no, la felicidad es algo interno. Eres feliz y punto. Y puedes estar llorando y ser feliz, y puedes estar triste y ser feliz. La felicidad no está reñida con otras emociones que sean un poco... Esta gata es feliz. Está escalando todo el rato, así que... Entonces, sí, nos llevan a creer que la felicidad está siempre en el otro, cuando la felicidad es algo que está en nosotros. Pero eso es una de las grandes lecciones también que tenemos que aprender. Es complicada. Que es complicada y que está muy relacionada con el apego precisamente porque es esa emoción de la relación que tenemos con los demás. Por eso, el tener muy claro cómo tenemos nuestras relaciones, cómo es ese amor con nuestra pareja y con todos, es muy importante que lo miremos y que lo sanemos en nosotros, porque esa es la única forma, yo creo, que nos vamos conociendo, nos vamos sanando, nos vamos descubriendo y vamos evolucionando. Totalmente. Y ahí es donde hay que estudiar y observar cuáles son nuestras creencias y cuáles son nuestras emociones, porque eso es en realidad a lo que estamos apegados, la creencia y la emoción. O sea, ¿cuántas veces no pasa, Juana, que llegas a un sitio y, por ejemplo, otro ejemplo que se me ocurre porque es que es así? Ahora mismo, hoy en día, se sabe perfectamente que comer huevos no tiene nada que ver con el colesterol. Y sin embargo, hay mucha gente que sigue diciendo, no, solamente como 2 huevos a la semana. ¿Por qué? Porque estás apegado a esa creencia. Y si comes 3, de repente estás culpable, porque tienes la creencia y tienes la emoción, y a eso es a lo que estás asociado. Entonces, no es solamente lo que se da a nivel de relación de pareja, es cómo te relacionas con el mundo en general, cómo te relacionas con la comida, cómo te relacionas con el trabajo, cómo te relacionas. ¿Por qué? Porque todo eso
todo ese entorno en realidad es cómo te relacionas contigo mismo. Y es que todo eso, todas esas experiencias, finalmente nacemos para experimentar y aprender qué es el amor y qué es el desamor. Sí, sí. ¿Y quiénes somos nosotros? Y en eso ¿Quiénes mismo, aquí nos hace, somos? y en eso nos hace una pregunta, Camila. Creo, resuena Colombia, creo que lo que nos mueve es el amor, no necesitamos del apego. ¿Cuál es tu perspectiva del amor en tu forma de entender el mundo? Entonces, El amor a mí no me mueve, yo soy amor. ujú, ¿Por qué? Porque desde donde, en mi perspectiva del mundo, amor es todo. Es el concepto, en el momento en que tenemos el concepto de amor y sabemos lo que es amor, y nos damos cuenta de que eso es lo que somos nosotros. Entonces, ¿podemos movernos por el mundo desde el amor? Sí, siendo nosotros mismos. Pero para poder estar aquí aprendiendo, algo de apego tenemos. No nos podemos desprender de él. Pero son dos cosas diferentes. La cuestión está en que siempre hemos asociado el apego al amor y encima hemos asociado el apego a la pareja, sin darnos cuenta que el apego es algo independiente del amor y porque el amor es otra cosa y el amor se sale ya de lo que es la pareja. El amor engloba a todo, porque en realidad somos amor. pero lo decías, y lo decía yo también desde el principio, en esta emoción del apego. Vamos aprendiendo lo que es el amor en libertad o lo que no es el amor en libertad, desde las Claro, relaciones también con nuestros papás, porque con ellos exactamente. aprendimos cómo era el amor y eso entregamos nosotros y luego nos toca descubrirlo en nosotros mismos, si nosotros somos ese amor o no y cómo nos relacionamos y la forma como lo aprendemos es cómo me relaciono conmigo, cómo me veo a mí misma, Claro, cómo me siento a mí misma. O sea, de ahí viene después la relación con los papás, con los demás, pero realmente regresa nuevamente a ti. ¿Cómo te amas a ti eso es. mismo? ¿Cómo te aceptas a ti mismo? ¿Cómo te valoras a ti misma? ¿Cómo es tu vida? O sea, tu vida está en paz, está en alegría, está en el gozo permanente, está funcionando, estás viviendo en abundancia, están funcionando tus relaciones, está funcionando tus relaciones con tus hijos, con tus papás. O sea, todo te va mostrando cómo eres tú, todo. Exactamente, exactamente. Por eso es como en alguna parte va a aparecer esto, pero es que eso no es amor. Es decir, el apego es algo aparte. No, nos ayuda a entenderlo, nos ayuda a aprender. Pero ¿cuántas veces en realidad lo que hemos aprendido en el amor en nuestra familia es la manipulación? Es, si me quieres vas a hacer esto por mí. Y eso no es amor, eso es manipulación. Porque, porque el apego es el vínculo afectivo, ¿verdad? Que estableces en el primer momento, o sea, ya lo habíamos dicho, pero quiero volverlo a recordar, que es ese vínculo afectivo que establecemos en los primeros momentos de la vida. Así como percibimos esa relación, esa emoción, así vamos a vivir, así vamos a amar. Exactamente. Exactamente. Se estructura a ver, el cerebro siempre está en evolución, ¿vale? Y eso es lo maravilloso, que si cuando eres pequeño tienes esa estructura cerebral de un apego inseguro, lo puedes cambiar. No es algo permanente. Antes nos decían que sí que era permanente, pero en realidad puedes cambiarlo cuando empiezas a reconocer cuáles son los disparadores, qué es lo que te ocurre y por qué te relacionas así. Eso es lo maravilloso, puedes cambiar. Pero lo cierto es que cuando eres pequeño van a establecerse como una serie de pilares y van a seguir esos pilares fortaleciéndose, debilitándose en la infancia, en la adolescencia. Si cuando tú eres pequeño no te sientes protegido y cuando llegas a la infancia te pasa algo y no te sientes protegido, ese apego inseguro se hace fuerte. Pero sin embargo, cuando eres pequeño te sientes desprotegido y por el motivo que sea te pasa algo en la adolescencia y de repente alguien acude a tu rescate
y te sientes protegido, eso cambia, pero va a estar ahí determinando cómo te relacionas con los demás. Pero el amor es otra cosa. El amor es algo mucho más fuerte, mucho más profundo, que se trata de recordar, se trata de que recordemos qué es de verdad el amor y que dejemos de tenerlo asociado a solamente amor de pareja. No. Es mucho más. El amor se da en muchísimos más ámbitos de nuestra vida y en muchísimos más aspectos. Y todos nacen desde cómo nos amamos a nosotros. Pero ya te digo, yo cuando comento esto no trato de convencer a la otra persona. Comparto cómo veo el apego. Y si a lo mejor la otra persona esto le ayuda, genial. A mí ver esto así, ver el apego de esta forma, me ha ayudado a tener paz, a no estar peleada. Porque si no te pasas la vida en plan de, venga, voy a meditar y tal, y me voy a desapegar. Y el día de mañana te pasa algo y dices, oh, estoy otra vez apegada. Es decir, mira, tontería que se me ocurre ahora mismo, pero tú imagínate, estoy elevada espiritualmente, o esa es mi creencia, ¿vale? Que ahí entraríamos en el ego espiritualizado. Medito mucho, hago mi dieta vegana, hago no sé cuántos y de repente el día de mañana sale un cáncer de mama, me tienen que intervenir, me tienen que hacer quimioterapia y me planto delante del espejo y empiezo a llorar porque se me cae el pelo. ¿Estás apegada a tu pelo? Pero no es así. En realidad estás apegada a una creencia de que el pelo, el físico, es importante para que el resto del mundo te quiera. Y probablemente habrá un montón de familia a tu alrededor que les dará igual que se te haya caído el pelo, que te hayan tenido que quitar un pecho, que no sé cuántos, y te van a seguir queriendo igual. Pero tú estás llorando en el espejo por el pelo. Cuando te das cuenta de que ese pelo no tiene la mayor importancia, te has desapegado de él, es cuando puedes sentir el amor de la gente que tienes alrededor y sentir sobre todo tu amor. Y esto es un proceso que se me ocurre pues de haber visto determinada gente y lo pasas muy mal y tal. O incluso no eres tú la persona. Estás muy orgullosa de tu melena de pelo y a un familiar le ocurre y le ves que lo está pasando mal por ese tratamiento de quimioterapia. Coges tú, te vas a la peluquería y te rapas tu pelo. Te has desapegado. ¿Por qué? Porque el amor hacia la otra persona es lo más importante. Son dos cosas diferentes. Y la cuestión es que siempre hemos estado uniendo apego con amor y están ahí por separadas. De apegar estamos apegados a muchísimas cosas. Y el amor es otra cosa, que no está asociado. Es diferente. Y sobre todo, somos amor, somos partículas divinas y somos amor. No necesitamos otra cosa. El apego está aquí para engancharnos en esta vida y aprender. Y cuanto más aprendamos, mejor dicho, cuanto más recordemos, porque no se trata de aprender, se trata de recordar quiénes somos en realidad. Y cuanto más recuerdas quién eres, es como cuando eres niño te importa mucho lo que piensan los demás. Estás muy preocupado del pensamiento de los demás. Y sin embargo, según vas haciéndote mayor, de repente dices, ¡ay, que le surjan a el pensamiento! Cada vez eres más libre, porque te has desapegado de la necesidad de que el otro tenga que cumplir tus expectativas. Te has desapegado de eso. Y por eso cada vez, según vamos siendo mayores, somos más nosotros mismos. ¿O has transformado tus creencias? Exactamente. Como despedida me gustaría leer una cosa. Es un párrafo muy cortito de un libro que es no sé si será, es de Bruce Lee, que era un gran filósofo, pero es que este párrafo me parece muy útil. De pronto pasó volando un ave que se reflejó en el agua. Absorto en la lección del agua, se me manifestó otro sentido místico de significado oculto. ¿Acaso los pensamientos y emociones que tenía cuando estaba frente a un adversario no debían pasar como el reflejo del ave que vuela sobre el agua? Era aquello precisamente lo que quería decir el profesor Yip cuando hablaba del desapego. No era estar sin emociones ni sentimientos, sino ser una persona en la que los sentimientos no se estancan ni se bloquean. Por tanto, para controlarme a mí mismo, debía empezar por aceptarme, siguiendo mi naturaleza en vez de ir en contra de ella. Muy lindo, muy lindo. ¿De quién? ¿De Bruce Lee? De Bruce Lee. De Bruce Lee.
No, no, no. O sea, sí sabía, tiene muchas frases, pero no sabía que tenía un libro. Bueno, Mercedes, a todos ustedes, muchísimas gracias. A todos los que nos acompañaron, a